habíamos visto que la física se divide en física clásica y física moderna. Que la física clásica trata de los fenómenos que ocurren a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, y que la física moderna son fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz o velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ya ustedes también hicieron una investigación amplia sobre la velocidad de la luz, que básicamente cuando uno habla de velocidad de la luz, habla es de la velocidad de la luz en el vacío. Que la física clásica se divide en mecánica, óptica, acústica, electromagnetismo y termodinámica. Ustedes ya también hicieron un trabajo sobre las divisiones de la física clásica. Esperen que alguien está tratando de entrar. Y que la física, dentro de la física moderna tenemos la física nuclear, la física atómica, la física de las partículas elementales, la física relativista y la mecánica cuántica. Entonces, bueno, ya esto lo dijimos, que la física clásica es los fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña comparada con la velocidad de la luz, y que la física moderna se encarga del estudio de los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. La velocidad de la luz es la velocidad más rápida conocida en el universo. Entonces, este fue el trabajo que ustedes hicieron, que dentro de la física clásica tenemos la mecánica, que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos sólidos y los fluidos. La termodinámica, que estudia la temperatura, la transferencia de calor y la transformación de calor en trabajo. El electromagnetismo, que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y de la relación entre ellos, o sea, entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. La óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz, y la acústica, que estudia los fenómenos relacionados con la generación, propagación y recepción de sonidos. Esto ya también ustedes lo estudiaron en los talleres de profundización. Y la física moderna, dentro de la física moderna tenemos la física relativista, que estudia fenómenos a velocidades cercanas a la luz, según la teoría de la relatividad de Einstein, y la física cuántica, que explora el comportamiento de partículas subatómicas y sus características discretas y probabilísticas en el mundo cuántico. Cuando decimos partículas subatómicas, son partículas supremamente pequeñas que no podemos ver sino con microscopios demasiado modernos. Espérenme, que parece que alguien se está queriendo unir. Sí. Entonces, digamos que hasta aquí todo esto ya lo hemos estudiado tanto en las clases anteriores como en los talleres de profundización. Ahora, de estas ramas de la física clásica vamos a entrar a estudiar en detalle la mecánica, o sea, el estudio del movimiento y el equilibrio de los cuerpos sólidos y los fluidos. Movimiento y equilibrio, esas palabras son claves. Entonces, ahorita vamos a mirar un video de YouTube para introducirnos a lo que es la mecánica. Esperen un momentico. Más a mi canal Euler Youth. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la mecánica. Si están viendo el video, ya hemos visto una pequeña introducción a la mecánica, que va a ser una buena parte de nuestro estudio, digamos, en el próximo mes. Entonces ahora, ¿ya están viendo la diapositiva? Esperen a ver, sí. Entonces, ¿qué nos decía en el video? Que la mecánica clásica es la rama de la física
que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y de las fuerzas que actúan sobre ellos. O sea, la mecánica en general se encarga del estudio de por qué se mueven del movimiento en sí y el por qué se mueven. O sea, qué hace que se muevan, que son las fuerzas. En las situaciones en las que las velocidades de los cuerpos involucrados son infinitamente inferiores a la velocidad de la luz. O sea, por ejemplo, las velocidades que se usan en la mecánica son la velocidad de un carro 60 kilómetros por hora, la velocidad de un avión 200 kilómetros por hora, pero nunca nos acercamos ni de lejos a la velocidad de la luz. Y las dimensiones son significativamente superiores a las dimensiones atómicas. O sea, fíjense, la física moderna nosotros hablamos, la relativista de fenómenos cercanos a la velocidad de la luz, la cuántica de partículas subatómicas. Y en la clásica estamos hablando de cosas tangibles, de cosas que de nuestro día a día, de velocidades muy inferiores a la velocidad de la luz y de cuerpos con dimensiones superiores a las dimensiones atómicas. ¿Qué preguntas nos responde la mecánica? Por ejemplo, ¿qué velocidad debe llevar una patineta para subir una rampa? ¿Cuánta cuerda debe resistir? ¿Cuánto peso puede resistir una cuerda elástica para saltar un puente? O sea, cuando se tiran en bumping jumping, saltan de un puente con una cuerda que los sostiene. Entonces, la mecánica nos permite determinar cuál es el peso máximo. Por decir algo, en un momento dado, pueda que una persona muy pesada reviente la cuerda. Eso nos lo dice la mecánica, el peso que debería resistir que debería ser el peso máximo para que la cuerda resista. ¿Qué fuerza necesito para mover un objeto? ¿Cuánto tiempo necesito para recorrer determinada distancia, determinada velocidad? Todas estas son preguntas que nos responde la mecánica clásica. La mecánica clásica, como ya vieron en el video, se divide en tres grandes ramas, que son la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Ya dijimos que un cuerpo se mueve debido a que se le aplica una fuerza. Entonces, en la cinemática no se estudia el concepto de fuerza. Se estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo origina. ¿De qué se ocupa la cinemática? Se ocupa de la trayectoria seguida por un cuerpo, de la velocidad, de la posición, de la aceleración. O sea, se describe completamente el movimiento, pero sin importar las causas que lo producen. ¿Qué respuestas da la cinemática? Por ejemplo, ¿con qué velocidad cae una manzana? ¿Qué trayectoria sigue una pelota de béisbol al ser bateada? Esas son preguntas que responde la cinemática. Por el contrario, la dinámica se ocupa de las causas que originan el movimiento del cuerpo en estudio, las fuerzas que originan el movimiento. Por ejemplo, ¿qué tanto acelera una pelota al aplicarle una fuerza determinada? ¿Qué fuerzas de tensión tienen los cables que sostienen un ascensor? Esas son preguntas que responde la dinámica. Y la estática estudia el equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo rígido. Por ejemplo, ¿qué fuerzas de tensión ejercen los cables que sostienen una viga? Cuando ustedes ven una viga sostenida por unos cables, por ejemplo, en un puente, ustedes ven que todo está quieto, pero realmente eso sí lo estudia la mecánica porque es parte del movimiento estar en reposo. Y estar en equilibrio quiere decir que sí se están haciendo fuerzas. No es que haya ausencia de fuerzas, de hecho la viga tiene un peso, los cables tienen que ejercer una tensión, pero esas fuerzas están en equilibrio y ese equilibrio permite que el sistema no se mueva. Y eso es lo que estudia la estática. Entonces, chicos, les doy 2 minuticos para que tomen una que otra nota de lo principal de las subdivisiones de la mecánica clásica.
Listo, chicos. Entonces ahora vamos a entrar a estudiar dos conceptos que son fundamentales para esta rama de la física, o sea, para la mecánica, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Ya nosotros habíamos hablado en nuestra primera clase de las magnitudes físicas, pero las magnitudes físicas pueden ser escalares o vectoriales. La magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Una magnitud escalar, por ejemplo, cuando yo digo la mesa mide 1 metro de ancho por 0.70 metros de largo. Yo ahí, cuando ya las dimensiones de la mesa quedaron completamente definidas, ¿qué fue lo único que yo tuve que dar? Un número y la unidad. Obvio, la unidad yo no puedo decir, esta mesa mide 1 por 0.70, porque un metro, pero uno, ¿qué? No, es muy diferente medir un metro a medir un centímetro. Entonces yo tengo que dar las unidades, el número y las unidades. Y con un número y unas unidades queda completamente definida una magnitud escalar. Mientras que para una magnitud vectorial, además del valor numérico, yo debo especificar la dirección y el sentido. Eso es muy importante en la física porque es muy diferente moverse 20 metros al norte que moverse 20 metros al sur, que moverse haciendo un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento, que ahorita vamos a ver la definición exacta, pero el desplazamiento es una magnitud vectorial, porque el desplazamiento te mide la posición y cuando tú vas a, es como cuando ustedes dan una posición por Google, esa posición tiene una dirección y un sentido, o sea, tiene tú tienes que saber si estás en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, entonces, o la velocidad, el carro va con una velocidad de 60 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el sur, haciendo un ángulo de tantos grados con la horizontal. Entonces, ahora vamos a ver este video para reforzar el concepto de magnitudes escalares y vectoriales. Profe, ¿lo puedes devolver un momento? Sí, claro. Espera un segundo, ya. Entonces les voy a dar 3 minuticos para que tomen noticas de este tema, de lo que es una magnitud escalar y lo que es una magnitud vectorial. Bueno, listo, chicos, me avisan cuando ya hayan copiado la parte más importante, lo que vean como que Yo ya, profe, gracias. bueno, listo. Entonces, ahora miremos este video. Espérenme un momento.
Esto es Física en Acción. Las magnitudes escalares son aquellas que dependen solo y exclusivamente de una magnitud que va a estar acompañada de su respectiva unidad de medida. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la rapidez, el tiempo, la distancia, la masa, el volumen, la presión, por decirte un sinnúmero de ellas. Mientras que por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales, que son aquellas que además de depender de la magnitud, también dependen de una dirección y de un sentido. Y tenemos como ejemplo por acá lo que es la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, el campo eléctrico, el campo magnético. ¿Sí? Te voy a hacer una serie de ejemplos para que te quede bien clarito la diferencia entre cada una de ellas. Así que pasemos la página y presta atención. Dar ejemplo de magnitudes escalares es muy sencillo porque estamos acostumbrados a trabajar con ellas. Es más, desde que nacemos nos expresamos con ellas. Por ejemplo, yo puedo decir que la temperatura corporal de una persona es de 37.2 grados centígrados. También puedo decir que un auto se mueve con una rapidez de 70 kilómetros por hora. O si sé que al nacer un niño tiene una masa corporal de 4.300 gramos. En estos tres ejemplos de temperatura, rapidez y masa, solamente hicimos énfasis en el valor numérico que hace referencia a la magnitud 37.2, 70 y 4.300, pero además también le asociamos una unidad de medida, que en este caso van a ser los grados centígrados, los kilómetros por hora y los gramos. ¿Listo? Por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales, pero antes de darte ejemplo de cantidades vectoriales y relacionarlas con las escalares, voy a aclarar un par de conceptos que son dirección y sentido, porque con la magnitud no tenemos problema, pero a veces dirección y sentido las confundimos. Entonces vamos a aclarar esto bien para pasar a los ejemplos. Lo primero que debes de saber que la dirección de una magnitud vectorial viene dada por el ángulo que forma con el eje de las X. Por ejemplo, yo puedo decir que un automóvil tiene una velocidad de 45 grados con respecto a ese eje. Pero también puedo decir que yo lanzo un objeto con una fuerza de 100 newton, por ejemplo, pero esta vez con un ángulo de 150 grados con respecto también al eje de las X. Por otro lado, una forma fácil también de relacionar este concepto de dirección es utilizando los puntos cardinales. Todo va a entrar a depender también de nuestro sistema de referencia y de la situación problemas que tengamos. Pero con el punto cardinal o con los puntos cardinales es bien sencillo porque norte viene relacionado con un ángulo sur, este y oeste de igual manera. ¿Listo? Obviamente también podemos encontrar las diagonales como noreste, sureste, etc. Por otro lado tenemos el sentido. El sentido de las magnitudes vectoriales viene dado por el concepto de orientación. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos un movimiento vertical, pero este movimiento vertical puede darse de dos maneras. Puede ser verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. En este caso, la dirección no cambia, porque la dirección sigue siendo durante el mismo eje, es decir, vertical. Pero sí cambia el sentido, hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo puedo decirte un movimiento en una dirección horizontal, ¿sí? Puede tener un par de sentidos totalmente distintos que pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y obviamente tenemos las variaciones. Los fenómenos naturales son intrínsecos a la naturaleza. Dejo de compartir acá. Entonces aquí, tal como dicen en el video, como vimos en el video, son ejemplos de magnitudes escalares, la masa, la longitud, el tiempo. Ustedes ya saben que el tiempo nunca tiene una dirección ni un sentido. Han pasado 3 horas y listo. La temperatura, que fue lo que estudiamos en nuestro último taller de profundización. Ustedes vieron que vimos la temperatura, vimos las diferentes escalas y nunca hablamos ni de dirección ni de sentido, solamente un número y una unidad que podía ser grado Kelvin, grado Fahrenheit, grado centígrado, grado Rankine. El trabajo mecánico, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, que quede claro que las escalares solamente necesitan un número y una unidad de medida. Con eso basta. Las vectoriales, como ya hemos visto, necesitan dirección y sentido. Y ejemplos son la fuerza, la velocidad, la aceleración y el campo eléctrico. Las vectoriales se representan generalmente por una flecha. Entonces,
¿Qué da el sentido? El ángulo con el sistema de referencia que yo escoja. Yo puedo decir, este auto se mueve haciendo un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este otro también se está moviendo haciendo el mismo ángulo, pero la diferencia es el sentido. Mientras este se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo. Entonces, los vectoriales generalmente se representan por medio de una flecha. La puntica de la flecha indica el sentido y la inclinación de la línea indica la dirección. Ahora vamos a entrar en cinemática. Ya habíamos dicho que cinemática estudia el movimiento del cuerpo sin importar las causas que lo producen. La cinemática, de todo lo que hemos hablado, pues hemos hablado mucho de cinemática, porque hemos hablado de posición, hemos hablado de velocidad y a eso se refiere la cinemática. La cinemática lo que no tiene en cuenta son las fuerzas. Entonces, chicos, ahora vamos a ver este video para hacer la introducción hacia la cinemática. Vamos a ver dentro del programa de cinemática, que es, digamos, como una de las partes fundamentales de la física. Entonces, ¿qué es la cinemática? Volvemos a lo mismo, pero quiero que les quede bien claro. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Y se ocupa de determinar la trayectoria seguida por un cuerpo, su velocidad, posición y aceleración para poder hacer una descripción completa del movimiento. La cinemática que busca eso, hacer una descripción completa del movimiento. Ejemplos que les voy a poner. Si yo digo, Carlos camina 2 kilómetros hacia su colegio, estoy hablando de distancia. Yo aquí no estoy diciendo si va en una dirección o en otra. Estoy hablando simplemente de cuánto camina. Carlos camina 2 kilómetros hacia su colegio. Eso es distancia. Si yo, por el contrario, digo, Carlos sale de su casa, camina en línea recta 1 kilómetro hacia el norte. Este es Carlos, caminó 1 kilómetro hacia el norte y luego cruzó hacia la derecha y caminó 1 kilómetro hacia el oriente para llegar hasta su colegio. Este trayecto que él hizo, como su nombre lo indica, es la trayectoria. Caminar hacia el norte, llegar a un punto y luego desviarse hacia la derecha. ¿Qué es el desplazamiento? El cambio simplemente entre la posición inicial y la posición final. O sea, el desplazamiento es la línea roja. No importa qué trayectoria él haya tomado. Él, por ejemplo, por decir algo, él pudo hacer esto, salir de su casa, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto y llegar al colegio. El desplazamiento fue el mismo, porque el desplazamiento es el cambio entre la posición inicial y la posición final, mientras que la trayectoria fue muy diferente y la distancia recorrida también fue muy diferente. Como veían en el video, no hay que confundir esos tres conceptos: trayectoria, distancia y desplazamiento. Acá, en la línea azul, es la trayectoria que siguió inicialmente. ¿Y qué es la distancia? La medida de estas líneas, simplemente. En la línea curva que hice a mano, siguió una trayectoria totalmente diferente. Y la medida de todas estas longitudes van a dar la distancia que caminó. Mientras que el desplazamiento, tanto en la línea azul como en el caso de la línea curva que hice a mano, va a ser el mismo, porque la posición inicial es la misma y la posición final es la misma. Ahora, cuando yo digo, Carlos demora 20 minutos en llegar a su colegio, ¿qué concepto estoy utilizando? El concepto de tiempo. Lo que les quiero dejar claro es que cinemática son conceptos que ustedes usan día a día. Cuando yo hablo de velocidad de la luz, cuando hablo de partículas subatómicas, esos son conceptos que no son cotidianos. Mientras que
cuando yo les hablo de la cinemática, son cosas que ustedes utilizan en su lenguaje y en su vida cotidiana. Si yo digo, Camila va en su auto al trabajo, recorre una distancia de 60 kilómetros y se demora 1 hora. En promedio va a 60 kilómetros por hora. Estoy hablando de la velocidad, o más bien yo estoy hablando aquí de la rapidez, porque yo no estoy diciéndoles el sentido. Entonces yo aquí más bien estoy hablando de la rapidez, que es la distancia sobre el tiempo, sin especificar sentido ni dirección. Ahora, cuando yo digo, Luis sale para su trabajo en su auto. Al principio del recorrido hay mucho tráfico y en promedio va a 40 kilómetros por hora. Posteriormente llega a una avenida despejada y acelera aumentando su velocidad a 80 kilómetros por hora. Aquí he introducido otro concepto, que es el concepto de aceleración, que es el cambio de velocidad a medida que transcurre el tiempo. Entonces, si ustedes ven con todos estos ejemplos, los conceptos que vamos a ver en cinemática, que son trayectoria, distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez, que van de la mano, porque rapidez es el valor numérico y velocidad es cuando le introducimos dirección y sentido. Y aceleración son conceptos totalmente cotidianos que usamos en nuestra vida diaria. Entonces, otra cosa que vimos en el video es sistema de referencia. Entonces, ¿qué es el movimiento primero que todo? Es el cambio de posición de un cuerpo con respecto de un sistema de referencia que se supone fijo en un determinado tiempo. O sea, cambio de posición de un cuerpo con respecto de un sistema de referencia que se supone fijo en un determinado tiempo. ¿Y qué es un sistema de referencia? Aquel cuerpo que usamos para referir un objeto en movimiento. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Ustedes salen de su casa, cogen un bus en la puerta de su casa y llegan a su trabajo. Si el sistema de referencia es la casa, ustedes todo el trayecto se han ido moviendo con respecto a la casa. Ha habido un cambio de posición. En cada instante ustedes han cambiado su posición con respecto a la casa. Primero estaban a 5 metros, luego a 10 metros, luego a 1 kilómetro, luego a 2 kilómetros. Mientras que si el sistema de referencia es el bus, desde que ustedes se montan al bus hasta que ustedes se bajan del bus, están en reposo, porque siempre tienen la misma posición con respecto al bus. Ustedes llegaron al bus, se sentaron en una silla y nunca cambiaron su posición con respecto al bus. Si el sistema de referencia es el bus, ustedes han ido todo el tiempo en reposo. Mientras que si el sistema de referencia es su casa, ustedes todo el tiempo han ido cambiando de posición, han estado en movimiento. Eso lo explicaba el video. Si el sistema de referencia es Bogotá y ustedes están quietos, ustedes están en reposo. Pero si el sistema de referencia es el universo, siempre se van a estar moviendo, porque la Tierra se mueve alrededor de su mismo eje y alrededor del Sol. O sea, cuando ustedes están durmiendo en la noche, ustedes se están moviendo. Ustedes se acuestan en la noche y se levantan en el día. En todo ese tiempo, cuando ustedes están quietos respecto a su cama, pero respecto al universo, ustedes se han ido moviendo en el movimiento de rotación de la Tierra, por eso pasaron del día a la noche. Miremos aquí. Este es un resumen de movimiento. Observador es la persona que mira el movimiento. Sistema de referencia permite al observador localizar la posición del móvil. ¿Y qué es el móvil? El objeto en movimiento. Entonces, miren, esta pelotita va encima de este carrito A y el observador es el carrito B. Si el observador es el carrito B, la pelotita se está moviendo todo el tiempo. Mientras va de A hacia B, la pelotita se está moviendo. Si el observador es B, fíjense, la pelotita se mueve de aquí a acá. En este segundo dibujo, la pelotita está más cerca a B de lo que estaba al principio. Pero supongamos que el observador sea A.
Si el observador es A, la pelotita siempre ha estado quieta. Miren el dibujo a la derecha y a la izquierda, la pelotita siempre está en la misma posición con respecto a A, mientras que ha cambiado su posición con respecto a B. Entonces, chicos, espero que estén entendiendo. Me preocupa que ninguno tiene la cámara prendida. Quiero tener claro que están poniéndome atención. Miren que este tema precisamente yo había pensado ponerlo como taller de profundización para el viernes pasado, pero me parecía importante que lo discutiéramos en clase porque es la base de toda la física que vamos a ver este año. Por eso, pues, preferí ponerles en el taller de profundización el tema de temperatura, pero pues quiero que aprovechen esta clase. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a ver un video sobre el movimiento. Rectilíneo. Ay, esperen que este computador. Movimiento circular. Listo, chicos. Entonces ya espero que haya quedado muy claro el concepto de movimiento. Ahora sigamos con nuestras diapositivas. Entonces, vamos a mirar qué es la trayectoria en física. Entonces, la trayectoria se define como el lugar geométrico de las posiciones por las que pasa un cuerpo. Es decir, la trayectoria de un movimiento es la unión de los puntos que recorre el cuerpo al moverse. Dicho de otra forma, la trayectoria de un cuerpo es la línea imaginaria que dibuja con su movimiento. O sea, cuando el basquetbolista tira el balón, él está escribiendo una trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es esa línea imaginaria si unimos cada una de las posiciones en que va estando el balón a medida que va pasando el tiempo. Esa es la trayectoria. Por ejemplo, aquí el balón va tomando estas ubicaciones y esta es una trayectoria parabólica. Entonces, la trayectoria es esa línea imaginaria de las posiciones que ocupa un cuerpo en movimiento. Entonces, chicos, les doy un minutico para que tomen apuntes. Si quieren, hagan el dibujito para que tengan bien claro lo que es la trayectoria. ¿Listo? Chicos, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver el concepto de distancia. ¿Qué es la distancia? Es la longitud de la trayectoria, básicamente. Si ustedes miden la longitud de esta parábola, esa fue la trayectoria, esa fue la distancia que recorrió el balón. ¿Cuándo hizo esta trayectoria? Acá, si este auto sale de este punto y llega a este punto y recorre este camino, la longitud de esta trayectoria es lo que se llama distancia. La longitud de la trayectoria. Si el auto, por el contrario, hizo esto, luego vino, hizo esto, y luego vino, hizo esto. Aquí tenemos otra trayectoria y si la medimos seguramente tenemos una distancia diferente. Ustedes ven, el auto salió, el punto de partida es el mismo, el punto de llegada es el mismo, pero
las trayectorias son diferentes y la distancia es diferente. Entonces yo quiero que les quede clarísimo que la distancia es la medida de la longitud de la trayectoria y que es escalar. La distancia es un número. Él recorrió 60 kilómetros, recorrió 100 metros, listo, un número y una unidad, una magnitud escalar. Ahora, ¿qué tipos de trayectorias tenemos? Tenemos trayectorias rectilíneas, que es cuando el cuerpo se mueve en línea recta, y tenemos trayectorias curvilíneas, que pueden ser circular, si se mueve haciendo una circunferencia, elíptica, una elipse, parabólica, si describe una parábola. Por ejemplo, cuando un basquetbolista tira el balón, eso hace una trayectoria parabólica. Oscilatoria, si oscila alrededor de un punto de equilibrio, como el vaivén de un péndulo. Pendular, una masa suspendida en un péndulo, que también es oscilatorio. Entonces, chicos, les doy 2 minuticos para que copiemos los tipos de trayectoria. Y en la diapositiva que sigue vemos los dibujitos: rectilínea, línea recta, curvilínea, está la circular, la parabólica, la pendular, la oscilatoria, la elíptica y irregular cuando no tiene ninguna forma definida. Entonces, chicos, les dejo 2 minuticos para que copien los tipos de trayectoria. Bueno, chicos, entonces yo les dejo las diapositivas para que repasen la clase y nos vemos el próximo lunes. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan también me pueden preguntar por el WhatsApp. Bueno, feliz tarde. Chao.